En el día de hoy tengo un invitado muy especial. Él es compositor de muchas canciones y alabanzas que hoy cantamos. También es pastor de adoración de la Iglesia del Pueblo en West Chicago y también es autor. Hoy tengo el inmenso placer de poder conversar con el pastor Sergio Villanueva acerca de si es correcto que podamos monetizar un ministerio online. Así que no te lo pierdas, aquí inicia Redes con Valor. Bienvenido al podcast donde la fe y la creatividad se unen para que puedas crear un impacto que edifica. Bienvenido al podcast Redes con Valor con Maciel Mateo. Así que, pastor, vamos de una vez porque el tiempo en podcast es cortito. Entonces, la primera pregunta es, el tema de si monetizar o no monetizar un ministerio, incluyendo los que cuando no había internet, eso era controversial, o sea, eso era algo que la gente te decía, arrepiéntete. Porque una parte piensa que si es para Dios, entonces tú debes de donar tus dones, tus talentos o tu trabajo, y la otra parte entiende que, como dice la Biblia, el obrero es digno de su salario. Entonces, yo creo que lo primero sería aclarar cuál es el contexto de esos textos que se sacan fuera de contexto. Sí, Maciel, esa es una pregunta bien válida para los tiempos en los que estamos viviendo, porque en los tiempos que estamos viviendo, donde hay tanto acceso a tener plataformas de alcance a las masas, entonces prácticamente hoy cualquier persona con un micrófono o cualquier persona con una cámara puede llegar a muchas otras. Y eso es Cualquier una, persona con un teléfono Cualquier persona con inteligente, un teléfono ya. inteligente puede llegar. Y eso es una bendición de Dios que nos ha dado la tecnología. Imagínate, tú y yo no Sí. pudiéramos estar hablando así como estamos hablando si no fuera por esta tecnología. Porque si no tuviéramos que Así es, comprar un boleto, ya sea yo ir para Dominicana o tú venir para acá, para Chicago y poder tener esta así es. conversación. Pero la tecnología nos ha acercado y nos ha dado nos ha dado acceso a poder llegar a más gente. Ahora, con esa facilidad de tener poder de mayor alcance, también viene como una ilusión falsa de poder. Y esa Así ilusión es. falsa de poder es sentirme que cuando yo tengo una plataforma, automáticamente me da autoridad sobre la vida de la gente. Es decir, que yo tengo Uf. algo que decir y que la gente tiene algo que escucharme de mí. Y que a mí hay que escucharme. A mí hay que escucharme porque todo lo que yo digo vale. Y como vale, entonces yo también quiero hacer de esto ahora mi vocación. Quiero hacer de esto mi trabajo. Y ahí es donde muchos de los que hoy conocemos como influencers han encontrado una manera de vivir, que la Biblia, en ningún momento la Biblia nos va a decir que es una manera incorrecta vivir Estoy de acuerdo. compartiendo tus ideas, tu filosofía hacia los demás. Tú mencionaste el versículo que el obrero es digno de su salario. Y en el Ujú. contexto de ese versículo, eso lo habla Jesús en Mateo 10. Si tú te acuerdas, cuando Sí, Jesús está en Mateo 10, Él está enviando a sus 12 discípulos. Él les da autoridad de que vayan a extender el reino de Dios con sus vidas y con las señales que el mismo reino y el mismo evangelio va a traer hacia las vidas de la gente. Y cuando les da estas instrucciones, les dice, primero no vayan con los gentiles, no vayan con los samaritanos, porque primero Dios estaba llamando a su propia gente a alcanzarlos primero a ellos. Y así luego es. les dice esto, les dice, y cuando vayan, no se provean de oro, de plata, no se provean de lo que, todas sus provisiones, no se preocupen, Jesús les dice, porque el Señor les va a proveer, porque el obrero es digno de su sostén. Entonces, para los que usan ese versículo como para decir, no, yo debería de pedir porque la Biblia dice que el obrero es digno de su salario, en el contexto en que Jesús lo está diciendo es, confía que Dios te va a proveer. Confía, no busques eh, inmediatamente el, el tomar cosas materiales como la garantía o la seguridad momentánea que te va a dar el hacer esto que tú entiendes Dios te está llamando a hacer. Entonces, algunos que están Wow. en contra de que uno reciba sustento, van a decir amén a ese versículo. Pero ahora por el otro Ujú. lado, por el otro lado, la Biblia también enseña
que no solamente debemos de confiar en Dios para nuestra provisión. La Biblia también enseña, como lo dice Jesús, y como Pablo lo decía, cuando Pablo les decía, cuando escribía en las epístolas, les decía, yo no quiero ser carga para ninguno. Entonces yo quiero trabajar, Es porque cierto. en medio de mi trabajo, yo sé que Dios va a usar mi trabajo para que otros me apoyen y me bendigan. Entonces, yo creo que lo más importante aquí, Maciel, es empezar por definir. ¿Es un trabajo válido? ¿Es una vocación válida tener una plataforma en redes como para llamarla ministerio? ¿Es un ministerio? ¿Es un trabajo? ¿Es una vocación? ¿Es entretenimiento O sano? eso, es un Dónde entretenimiento. estamos marcando la línea? Y también sí, que ha pasado muchísimo y creo que es más común de lo que pensamos, que para muchos es simplemente es donde estoy recibiendo la aprobación de la gente que necesito, que es algo muy común y que es muy malo. Entonces, creo que también es bueno dentro de todo esto definir el tema de las intenciones, porque creo que de ahí se desprenden muchísimas cosas, desde la intención del corazón del que lo está haciendo. Entonces, me Exacto. gustaría saber entonces, pastor, desde su punto de vista, si alguien tiene una plataforma, no le vamos a poner la palabra ministerio, tiene una plataforma y está eh, predicando, está alcanzando personas, está discipulando entre comillas, porque creo que un discipulado completo no se puede dar de manera online, necesita esta parte humana. Fuimos creados como seres relacionales y eso es una parte vital. Entonces, si alguien tiene esta plataforma y es bíblico, está haciendo un buen trabajo, está alcanzando personas, las está apuntando a la iglesia local, ¿eso es un ministerio online? ¿Cómo usted lo definiría Sí, eso? sí. Si vamos otra vez a lo que hacía Pablo, Pablo, recordemos que Pablo tenía muy claro lo que él hacía. Pablo entendía que él iba a los distintos lugares y plantaba iglesias. Y cuando plantaba esas iglesias, la iglesia misma se levantaba y lo apoyaban con ofrendas, lo sabemos porque cuando le escribe a los filipenses, él les da las gracias porque ellos Las gracias, sí. los estuvieron sosteniendo en parte de su ministerio. Pero también, como mencionamos hace rato, él trabajaba aparte, si te recuerdas, él hacía tiendas de campaña y las vendía y Ujú. él se sustentaba. Pero lo que hacía Pablo era ministerio puro, es decir, él estaba levantando la iglesia del Señor en distintas comunidades de fe. Donde se hace un poquito medio nebuloso es cuando nosotros queremos llamar a lo que hacemos en las redes ministerio. No estoy diciendo que no hay una parte ministerial en lo que se hace, pero desde el entendimiento que la Biblia nos da ministerio, ministerio es dado para que la iglesia del Señor, es decir, la Biblia dice, Efesios 4 y otras porciones de las Escrituras, que Dios les dio dones a la gente de la iglesia. Y dentro de esta iglesia local, Dios ha levantado hombres y mujeres y le ha dado estos dones para que la iglesia sea edificada a través de los distintos dones y diversos dones que Dios les ha dado. Dones de administración, dones de misericordia, dones de liderazgo, dones de enseñanza. Y De en canto, medio como es suyo. de canto, como algunos que Ujú. algunos le llamarían más habilidades, pero en fin, todas esas Sí, cosas que Dios les ha dado se dan dentro del contexto de la iglesia. Y entonces, como se dan dentro del contexto de la iglesia, tú sabes que eso es un ministerio, porque tú estás poniendo a los pies de la iglesia los dones y capacidades que Dios te ha dado. Ahora, tú lo mencionaste hace rato, cuando son plataformas digitales, se puede ejercer de verdad un ministerio, se puede ejercer de verdad un discipulado desde lejos. Ahora, comenzamos este programa dándole gracias a Dios por la tecnología. Yo creo que sí, nosotros como seres humanos tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros nos encantan los extremos. Nos encantan los extremos. totalmente. Hay unos que van a decir, las plataformas digitales no pueden ser ministerio porque hay que hacerlo en la iglesia local. Y hay otros que van a decir, no, tú puedes alcanzar a medio mundo y tú puedes tener iglesias virtuales, aunque nunca se junten. Y vamos a tener los Dos extremos, sí, dos extremos opuestos. Traigamos a Pablo otra vez de ejemplo. Pablo sabe que Dios ha llamado a la iglesia para que la iglesia sea la expresión del cuerpo de Cristo aquí en la tierra.
y que los creyentes necesitan un cuerpo local donde hay comunión los unos con los otros y están teniendo comunión con Dios como iglesia. Cuando él escribe cartas, fíjate en esto, cuando él escribe cartas, él está usando la tecnología de su tiempo De su tiempo. para Wow. poder llegar a otros que no estaban con él. Entonces, cuando él escribe la carta a Wow. los Efesios, cuando él escribe la carta a los Filipenses, él está usando la tecnología, el pergamino y la tinta de su tiempo para dar un mensaje a los que estaban lejos. Ahora, esta es la clave. Para mí ha sido esta la clave que yo lo he meditado desde que empezó la pandemia. ¿Cuál es el rol del ministerio digital? Pablo entiende que la carta que él está enviando no va a sustituir la reunión de los santos, porque la reunión de los Amén. santos, la iglesia, nada la sustituye, nada nunca va a sustituir el que tú te juntes con tus hermanos Absolutamente. y hermanas. Pero él sabe que hay una cierta influencia, hay una área ministerial de apoyo, de recursos, de palabras de ánimo, de palabras de aliento, de un discipulado que él está dando, aunque esté a lo lejos. Para Claro. mí, eso valida que mucho de lo que se hace en las redes sociales tiene un aspecto ministerial, porque Dios está usando enseñanzas, prédicas, pláticas de ministerios o Conferencias. conferencias en línea para que sean recursos para mi vida y yo pueda seguir creciendo en mi caminar con Dios. Ahora, eso nunca puede sustituir mi llamado de parte de Dios a mi iglesia local. Yo no puedo Así es. depender de reuniones virtuales, de estar siempre conectado, recibiendo todos estos recursos para creer que esa es mi edificación como parte de la iglesia. Entonces, Así es. Pablo sabe que esta carta que él escribe con la tecnología de su tiempo va a ser leída en el contexto de la iglesia, pero que no va a sustituir la iglesia. Nosotros, Ujú. o en este caso tú y los demás creadores digitales, saben que lo que tú les mandes va a ser un recurso extra para la gente que la está recibiendo, pero que eso no Así va a es. sustituir. Entonces, ¿es parte, es ministerio? Sí, pero no es completamente ministerio, porque a la misma vez también como decíamos hace ratito, usamos la palabra entretenimiento. Es parte de arte, es parte de habilidades que Dios te ha dado que tú las pones para todos, para todos. En el Al tiempo, servicio. para el Sí. servicio. En el tiempo, hay una plataforma hoy en día, y a mí me llama mucho la atención que el nombre que le pusieron a esa, y es para precisamente sea el canal donde muchos creadores de contenido reciben sustento, ¿no? Que es Patreon en inglés, o patrón. Patreon. Oh, Y yeah. tú El nombre sabes, es como. Sí, es tú cierto. sabes de dónde sale esa palabra, ¿no? Patreon eran aquellas gentes que en los tiempos, ya sea del Renacimiento y más atrás, cuando se hizo la Capilla Sixtina y Miguel Ángel pintaba las iglesias, que las iglesias en ese tiempo creían tanto e invertían tanto en el arte porque tenían un entendimiento que el arte glorifica a Sí. Dios, que ellos querían tener artistas creando. Y como ellos querían que tener esos artistas creando, querían que se dedicaran a eso. Y entonces había estos Patreons, estos patronos, que eran los que auspiciaban para que Auspiciaban. estos Ajá. hombres o mujeres hicieran su arte y la iglesia pudiera ser beneficiada. Entonces, de ahí es donde sacan el nombre. Wow. De ahí es donde sacan el nombre, de que había, la iglesia en aquel tiempo validaba el crear arte como arte para la gloria de Dios y si fuera usado en la iglesia para la gloria de Dios y sabían que la gente necesitaba vivir de algo. A mí una de las cosas que más me entristece, Maciel, es que a veces hay pastores que quieren su iglesia llena de creativos, pero a veces no apoyan a sus creativos. No los apoyan. Wow. Usted ha Simplemente, dado en un punto clave en eso. y De verdad que entonces, sí. Eso sería como una conversación para un podcast, solo para un podcast para otro completo. podcast. Entonces, mi llamado Sí. para los pastores es, no usemos solamente a nuestros creativos para que nos hagan cosas para la iglesia. Ellos quieren poner los dones a los pies del Señor y a los pies de la iglesia. Pero también como iglesia nosotros queremos reconocerles
lo que ellos están haciendo. Entonces, aquí no Claro. es simplemente quién está bien, quién está mal, quién está de un lado, quién está del otro. Es cómo los ministerios, los pastores, los ancianos de la iglesia, los líderes de la iglesia pueden apoyar de alguna manera. No necesariamente tiene que ser monetariamente. Quizá si Monetariamente. la iglesia tiene recursos para contratar a más creativos, qué bueno. Pero si no, hay muchas otras maneras de apoyar a los creativos que simplemente esperando que nos den para la iglesia sin nosotros Así reconocerle. Y es. del lado de los creativos, también tenemos que ser pacientes, que no solamente el hecho de que yo pueda crear automáticamente me va a redituar. Yo tengo que encontrar, tú sabes, en el mundo de las artes hay muchos que hacen arte y quizá no es tan remunerada como ellos quisieran, pero ellos saben que es una labor Claro. de amor, buscan la manera de hacerlo, no se sienten como ah, que se merecen que todo mundo les dé lo que tienen que darle. Entonces, yo creo que tiene que haber un poquito más, somos muy rígidos cuando queremos encontrar nuestras posiciones y tenemos qué es lo que nos enseña la palabra en cuanto a esto y los principios que vemos en distintas áreas de la palabra, y eso yo creo que nos puede ir guiando poquito a poquito mejor en saber dónde vamos a Wow, estar. la verdad es que su explicación me ha dejado, como dicen, como que me explotó la cabeza, porque desde la explicación del ministerio de Pablo hasta de dónde sale la palabra Patreon, tú dices, wow, esto tiene, o sea, por eso es que es bueno rumiar, buscar, investigar, porque esas cosas comienzan a darle mucho más sentido a lo que está sucediendo. Sin embargo, pastor, hay un fenómeno que se da y es que por lo regular, quienes tienen una plataforma online o una parte ministerial dentro de su plataforma necesitan recursos porque, por ejemplo, grabar donde yo estoy grabando cuesta o comenzar desde donde yo comencé en mi casa con un micrófono, el micrófono costaba, me cuesta la página web, cuesta el Canva donde uno diseña o si uno diseña en Illustrator, todo tiene un número, un símbolo de dólar o de peso delante. Entonces, es posible, o sea, es correcto entonces que si tengo esta parte online, que lo estoy haciendo bíblicamente, ¿verdad? Tomando en cuenta todo lo que venimos hablando en los demás episodios con Aisha, con el mismo Josué Barrios, Gabriela de Morales, de cuáles son esas características que debe de tener un verdadero ministerio online si va a funcionar, llevándonos de Primera de Pedro, Tito y todo lo demás. Si es así y cumple con esas características y tengo esta plataforma con una parte ministerial, ¿está correcto que yo abra una cuenta de Patreon o que venda una membresía por un grupo de lectura? O sea, ¿está bien eso? ¿Es Si, correcto si tú o piadoso? entiendes, si tú entiendes que esa es tu vocación, no vamos a llamarle ahorita ministerio, porque hay una parte ministerial, pero no Sí, puedo decir que todo es mi ministerio. Pero el ministerio. es parte de mi vocación, es parte de lo que yo entiendo. Yo quiero seguir añadiendo a la creación belleza, yo quiero seguir trayendo a la creación restauración. Yo quiero hacer lo que Dios, entiendo, me ha dado para hacer. Y al hacerlo, yo quiero que otros muchos sean bendecidos, pero como tú dices, necesito comer, necesito vivir de algo. Ujú. Y mira, este argumento lo tenemos ahorita con las redes, pero antes era con los músicos cristianos. Antes era, si Ay, sí, los músicos que van a tocar deben de cobrar o no deben de cobrar. Entonces, ahí tú te pones a pensar, bueno, otra vez, ¿es esta mi vocación o es algo que hago como un hobby? Si hago como un hobby, pues nadie te va a pagar por hacer un hobby. Pero si tú entiendes que lo estás claro. llevando a otro nivel de excelencia, ya sea en el ámbito musical o en las redes, de excelencia en el área de las redes, entonces tú entiendes que va a requerir más tiempo, más recursos, y entonces tú lo estás llevando ahora a un nivel vocacional. Yo entiendo que esto es ahora mi trabajo. ¿Cómo nos sentiríamos, por ejemplo, si yo tuviera, se descompone la plomería en mi casa y yo estoy hablando con mi esposa y necesitamos traer un plomero? Y resulta que sabemos que hay en la iglesia hay un buen plomero y hablamos con nuestro hermano X, que es plomero, y le decimos, hermano, ven, y entonces mira, aquí está la plomería y bueno, si nos puedes arreglar. Y él comienza a arreglar, termina, nos hace un excelente trabajo. Y yo le digo, bueno, pues qué bueno que somos hermanos en la fe, porque como somos hermanos en la fe, pues que el Señor te bendiga, voy a estar orando por ti.
Nadie va a hacer eso, porque Wow, todos entendemos que ese es su trabajo. Ahora, el hecho de que sea mi hermano en la fe no niega que él tiene una vocación y no va, y el hecho de que sea mi hermano en la fe no me abstiene a mí de darle una remuneración económica, porque ese es su trabajo. Y aquí entonces claro. es donde a veces hemos fallado, porque entonces los creativos han usado este doble estándar. Cuando queremos que Ujú. se nos dé autoridad para hablarle a la gente, nos llamamos ministerio, pero cuando necesitamos ser remunerados, nos llamamos vocación. Este es mi trabajo. Entonces, Exacto. hacemos de los dos. Cuando queremos, Una en doble el caso, moral. una doble moral. Cuando en el caso de los músicos, antes, o de los grupos de alabanza que hacían giras y iban por muchos lugares, se llamaban, estamos haciendo un ministerio. Pero luego a la hora de montar todo lo que se necesitaba, dicen, es que tenemos que hacer un espectáculo que sea de excelencia, entonces lo veían ya como su trabajo, este es nuestro trabajo. Claro. Y entonces ahí es donde no hemos dejado claro a la gente. En el caso del hermano plomero, ese es su trabajo y yo sé que le tengo que pagar. Creo que ahí nosotros, en los creativos, es donde nos ha sido contraproducente, que nosotros necesitamos reconocer que no todo lo que hacemos es un ministerio, sino es un trabajo, es parte de lo que yo quiero hacer y parte de mi vocación y ganarme la vida y bendecir a Total. mi familia. Entonces, como lo estoy llevando a ese nivel vocacional, obviamente la palabra me llama a que el que no trabaje, que no coma, dice la palabra también. Y el que trabaje, entonces va a recibir una remuneración. Entonces yo creo que si tú eres una persona que estás viendo esto como un hobby, y nada más tienes tu telefonito ahí y nada más te pones a hablar y quieres crear un canal y de pronto quieres monetizarlo, bueno, esa es otra cosa, o sea, ¿por qué luego sacar ventaja? Pero si tú ya lo estás viendo, lo estás llevando a otro nivel, te estás preparando, buscando un estudio, estás buscando, todo está levantándose de nivel, entonces ese nivel requiere recursos. Y esos recursos Claro. muy obviamente la gente puede apoyarte y la gente que te quiere apoyar lo va a hacer. La gente Lo va a hacer. en el caso de los músicos, compraban los discos, compraban lo que sea porque sabían que eso llevaba una inversión. Y en el caso de los creativos hoy digitales, ellos van a también querer apoyarte. Y creo que es buenísimo que usted haya puesto el ejemplo de los músicos porque nos ayuda a poner un poco el tema en contexto. Yo creo que las artes han sido muy minimizadas en ese sentido. La gente te llama y te dice, hazme un loguito Mm, con el hito detrás, tratando de minimizar y decirte que como que es un trabajo sencillo, que eso es algo que tú te lo soñaste, una noche te acostaste y al otro día lo hiciste en dos minutos y ya el exacto. logo está hecho. El logo Sin embargo, creo que también hay una parte de nuestro lado como creativos digitales, no importa si seamos diseñadores, cantantes, no importa lo que sea. Esa parte de esa educación de no importa que tú lo veas de cierta forma, sigue siendo algo en lo que yo tuve que educarme, a lo que yo le tuve que invertir tiempo, páginas hacia la izquierda, 4 años estudiando en la universidad, igual que un banquero, igual que un médico, bueno, que un médico no, un médico estudia mucho más tiempo, pero al final son carreras, son carreras. Entonces, creo que eso es algo que también desde el lado del que consume el contenido y quiere hacer una solicitud, ¿verdad? En este caso, pues tiene que recordar que detrás de la pantalla o detrás del teléfono o el mensaje que estás mandando hay una persona que estudió, que se sacrificó, que pasó mucho tiempo en la universidad, se quemó las pestañas estudiando y eso tiene que ser remunerado. A mí me ha pasado mucho y lo doy como testimonio que la gente me dice, yo quiero una asesoría, por ejemplo. Entonces, cuando tú haces una llamada y diagnosticas y ves y sabes, te dices, no, 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 aquí hay problemas. A mí me pasó una vez con un cliente que habían problemas desde su cadena de producción, los proveedores que utilizaba, todo estaba mal. Y yo dije, no, esto es un trabajo que probablemente nos va a tomar un año poder poner esta empresa en orden. Y esa persona me decía, y pero tú te estás volviendo loca. ¿Y cómo tú me vas a cobrar por hacer eso? Y yo le decía, pero usted no lo sabe hacer. Usted anda buscando a quien le ayude porque usted no sabe cómo resolver su problema. Entonces yo no me estoy volviendo loca, es que usted tiene un problema y yo que lo estudié tengo la solución.
Y creo que ahí es donde entra un poco de choque con las personas cristianas, porque entienden que si tú estás llevando una palabra, si es algo ministerial que tiene que ver con la Biblia, entonces no deberías de pensar en dinero, porque es Biblia. Pero quiero que usted o sea, nos dé una pequeña reflexión acerca de cómo es que esto se ve, porque usted mismo es músico. Y aunque la música es alabanza, adoración, y tiene que ver, usted se inspira cuando escribe en la Biblia y todo, al final es un producto que uno lo escucha por el celular o compra un CD que tiene una inversión. Entonces, sea cual sea el tipo de ministerio o ministerio en el caso de los cantantes cuando ya tienen una banda, un ministerio, o la parte ministerial que pueda tener una plataforma digital, ¿cómo logramos que la gente termine de entender que de todos modos hay esfuerzos y que sí, es válido, como bien dice la palabra, el obrero es digno de su salario? Sí, yo creo que, Maciel, también mucho de nuestro problema en la iglesia es que en la iglesia hemos visto las artes en los últimos años de una manera muy utilitaria. O sea, Totalmente. no reconocemos las artes, como un don de Dios para expresar belleza y que el mundo siga siendo bello porque la mayor belleza viene de Dios y de su gloria y de su nombre Así y de es. quién Él es. Entonces, cuando nosotros hacemos arte, nosotros estamos expresando belleza que emana de Dios y verdad que emana de Dios, sea lo que sea el arte que Amén. estamos practicando. En el afán de que la iglesia dé a conocer este mensaje, a veces hemos reducido el arte y lo hemos hecho no solamente en serie, pero lo hemos vuelto propaganda. Lo hemos vuelto propaganda. Y entonces al Wow. volverlo propaganda, al volverlo bien utilitario, de que esto no es tanto, es como el ejemplo que mencionaste, el loguito, hazme este loguito porque tengo que hacer algo en la Sí. iglesia. Ya desde ahí, desde la manera en que lo describe, desde la manera en que la gente no le está dando apreciación a que esta obra. Mira, simplemente vayámonos al tabernáculo, cómo llevaba tanto detalle, cómo había tanta perfección artística diseñada por Dios. Dios les dio a Moisés y a Bezaleel y a Oholiab, que iban a ser los artistas que iban a poner todo esto junto. Todos los planos se los dio Dios, o sea, salió de la mente de Sí. Dios que llevara todas estas hojitas y florecitas y de oro y de madera y los colores. Todo salió de la mente de Dios y no era simplemente el mueblecito, el tabernaculito como el loguito. El arte Ujú. mismo El loguito. reflejaba la gloria de Dios. Entonces yo creo que nosotros en la iglesia, desde que empezamos a desvalorizar el arte y simplemente lo usamos como, escríbete una canción para que la gente venga, o haz un logo para que, como simplemente de forma utilitaria, que me sirva, sin que el arte mismo refleje, exprese la belleza y la verdad de Dios. Desde ahí ya no estamos honrando a Dios, ya no estamos honrando a Dios. Entonces, si Amén. empezamos por ahí y el arte no lo estamos apreciando, no vamos a apreciar a los que están creando arte. Y vamos a decirle que todo lo Wow. que tienes que hacer de arte, me lo tienes que dar gratis, porque en realidad no cuesta mucho. Pero Bezaleel y Aholiab, primero que nada, Moisés los presenta delante de la congregación y dice, estos son los creativos con los que Dios ha puesto para que nosotros levantemos el tabernáculo. Y luego le dice a la gente, traigan ahora ustedes lo que tienen, y la gente hace una cooperación para que se haga esta obra de arte que vino del corazón de Dios, y para que en esa obra de arte, en el tabernáculo, se manifestara la gloria de Dios hacia el pueblo y hacia las naciones. Y entonces ahí vemos que los líderes espirituales, Moisés le está dando lugar una vez más a los creativos. Moisés está invitando al pueblo, hace un llamado y los invita a que participen, trayendo de lo de ellos para donar y apoyar en esta obra que estamos haciendo. Y yo no estoy diciendo con esto que un pastor debe de poner al creativo al frente y decir, vamos a recoger una No, ofrenda para ellos. No subirlo estoy al diciendo púlpito. eso, subirlo al púlpito, pero lo que sí estoy diciendo es que debe haber un reconocimiento de que estos hombres y mujeres que han sido dotados por Dios con capacidades artísticas tienen un lugar en la iglesia dado por Dios, y la iglesia también
tiene un lugar para apoyarles y participar todos Así juntos. es. Y en lugar de simplemente criticar y decir, como tú estás haciendo ministerio, no lo hagas, no cobres, no requieras, no pidas recursos, porque esto tiene que ser solo para Dios. El principio, otra vez regresando a Mateo, donde empezamos, cuando Jesús le dice en Mateo 10, no se busquen esto, no, el principio no es, no van a vivir de algo, el principio es confíen en Dios, confíen en Confíen en Dios, mí. pero ustedes tienen Así es. que hacer lo que ustedes tienen que hacer y más adelante los vemos, gente los invitaba a Jesús y a los discípulos, él los sostenía, había gente que sostenía el ministerio de ellos. Jesús nunca estuvo peleado con eso y nadie en la Biblia está peleado con eso. Lo que sí hay que ponerlo en el lugar que merece, como decíamos hace rato, si tú estás entrando a este mundo de servir a los demás a través de las plataformas sociales para hacerte rico, porque en este ámbito hay mucho dinero ahora, bueno, que ahí como tú lo Ujú, mencionaste hace rato, Maciel, la motivación ya es otra y eso ya es otra claro. cosa. Pero que el acto en sí de que los creativos sean apoyados y sostenidos, no vamos a encontrar ningún lugar en la Biblia donde diga que no lo hagamos. Así es, así es. Y algo que pasa mucho en nuestra comunidad es que dicen, no, pero es que si tú tienes un empleo, señores, se han visto cosas. Si tú tienes un empleo, entonces esto tú lo puedes donar porque tú tienes un empleo. Pero ¿qué pasa entonces con aquellos que componen canciones o diseñan o cualquier otro tipo de arte o están aquí en las plataformas digitales como su medio de subsistir porque no han encontrado empleo, porque están difíciles o porque no lograron tal vez ciertos grados de universidad para conseguir los empleos que necesitan para sustentar los gastos que tienen? Entonces, ¿qué van a hacer? Morirse de hambre. Entonces, creo que tal vez, me encanta que usted lo haya llamado la atención porque lo que necesitamos es cambiar la manera en cómo estamos pensando acerca de las artes y tenemos que dejar de minimizarlas y poder entender que es para muchos, para todos los que crean arte o para la mayoría, es una profesión, es a lo que se dedican. Entonces, por ende, también necesitan esa remuneración para poder vivir de este lado del sol. Sí, yo me acuerdo una Entonces, vez un pastor, pastor, sí, dime, sí, quiero darte nada más esta historia una vez. Un pastor ajá, me dijo esto: sí, cuando encuentres algo que tú eres bueno para hacer, hablando de las artes, por ejemplo, aprende todo lo que puedas, invierte todo lo que puedas para crecer y ser el mejor. Y después me dijo, y después sé tan bueno, tan bueno, tan bueno, que la gente te pague por hacerlo. Pero wow, después hizo eso, pero después dijo, y cuando seas tan bueno, tan bueno, tan bueno, que alguien te va a pagar por hacerlo, después busca a otros que no te pueden pagar y también hazlo para ellos sin wow, cobrarles nada. Y yo creo que esa es una buena wow, regla de saber que si yo voy a crecer en esto, yo quiero ser el mejor en mi área, de tal manera que la gente va a reconocer el valor de lo que estamos haciendo y va a entender que hay una remuneración, pero que nunca nos sintamos como que esto es lo que merecemos y nadie nos mueve de aquí, sino que en los momentos donde a lo mejor la gente ni siquiera tiene que saber, pero nosotros estamos guardando nuestro corazón al saber que esto no nos va a amén, dominar y estamos buscando a otros. Y cuando Dios nos ponga en nuestro corazón, sabemos que va a haber gente a la cual se lo vamos a hacer sin esperar nada a cambio. El punto de amén, tu ejemplo es que la gente misma es la que te dice, ¿por qué me vas a cobrar? Pero así no funciona. No son ellos los que te van a decir. Tú, uno, el creativo, es el que va a decir, bueno, Señor, si tú me pones en el corazón hacerlo por alguien que quizá no puede, yo lo voy a hacer con gusto, porque lo estoy haciendo para ti al final, y tú eres. amén. Entonces, yo creo que esa es una buena manera de guardar nuestros corazones. Excelente. Excelente, me encantó eso, pastor. Ya para ir finalizando, porque creo que nos hemos pasado un poco de tiempo, pero es que la conversación está demasiado buena, así que perdónennos. Hay una última pregunta que me gustaría hacerle. ¿Qué usted le diría a los que consumen contenido que cuando se le pone un precio dicen que no, o peor aún, que pasa más de lo que quisiéramos pues reconocer, incluso dentro del ámbito cristiano, que, por ejemplo, hacemos un grupo para compartir una conferencia y la conferencia era pagando? La gente que quería estar paga el dinero, pero hay una persona que entonces compra un acceso y se lo comparte
a 300,000 personas. Ajá. Yo sé que eso es imposible y que eso se da a todos los niveles, pero creo que podemos apelar un poquito a la conciencia y a la moral de las personas porque al final está mal. ¿Qué le pudiéramos decir a estos que lamentablemente sucede mucho? Que tienen el ministerio de compartir lo que no es de ellos. Es, Uf. pues igual como yo me crié mucho en el ámbito todo de la música, era lo mismo que se hacía con la piratería, ¿no? Era lo mismo que se hacía con la piratería Uy, cuando tú sí. tenías un disco y pues lo quemabas y lo quemabas y lo pasabas. Y no solo lo quemabas, lo pasabas, pero luego había gente que lo repartía. O sea, no había solamente Ay, que sí. lo hacías para ti, pero lo repartían o lo vendían, que todavía es peor. Y sí, y habían, por lo menos en mi país, habían casetas Ujú, para vender solamente cassettes ujú. y CDs falsificados y costaban nada, o sea, Sí, sí, uno sí. compraba de todo, no se escuchaba tan bien, pero era la misma música del artista que uno quería. Sí, y yo creo que es desde ahí, todo tiene que ver con las motivaciones. Jesús decía cuando les hablaba en el Sermón del Monte que es del corazón del hombre que sale todo lo malo, ¿no? Lo malo no es necesariamente lo que está fuera de nosotros. Lo malo no es necesariamente si, oh, es que esto cuesta tanto y no tenemos dinero para esto. ¿Por qué están vendiendo estas cosas si son ministerio o lo que sea? Más bien es mi corazón. ¿Por qué yo estoy haciendo lo que estoy haciendo y Así para es. qué lo estoy haciendo? Y si quizá yo no lo pude, alguien lo agarró y no lo pagó y se encontró una copia y la está leyendo, ok, pero luego empiezas a darlo a otros entonces te vuelves como el Robin Hood de los cristianos, supuestamente, que le quitas a unos para Uh, dárselo a los otros. O sea, eso no está honrando a Dios porque nos está poniendo los unos contra los otros. Y si hay algo que Jesús oró al final de su ministerio en Juan 17, cuando Jesús al final de su ministerio hace esta oración, yo me imagino, si yo estoy a punto de irme de un lugar y tengo a mis mejores amigos ahí y voy a hacer la última oración por ellos, yo voy a orar lo más importante que yo tenga, porque es la última oración que voy a hacer por ellos antes de irme. Y Jesús en Juan 17, si hay una cosa que Él ora, aparte de que el Señor nos santifique en su verdad, que andemos en su verdad y que caminemos en esta integridad, Él ora que seamos uno. Él ora que seamos uno. Y si yo pudiera ver al autor, vamos a suponer que yo agarro un libro que se vende y yo bajo el PDF y, y no solamente lo agarro para mí, pero se lo empiezo a repartir a todo mundo diciendo que es mi ministerio. Porque si yo pudiera ver al autor de ese libro y decirle a los ojos por qué estoy haciendo esto, que yo entiendo, porque con el evangelio no se debe de lucrar y yo tengo cualquier claro. razonamiento. Si yo pudiera verlo a los ojos y decirle por qué lo hago, si realmente lo puedo hacer, yo creo que no tendría problema de hacerlo, pero yo no creo que nadie pudiera hacer eso, porque uno sabe en su conciencia que está mal. Entonces, Juan 17, Jesús ora por la unidad los suyos, de su iglesia, que seamos uno, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno, que así nosotros seamos uno. Estas cosas no. Está bien, estás repartiendo libros, estás repartiendo música, estás haciendo cosas que en realidad están siendo robadas, pero lo estás repartiendo diciendo que es en bien de los demás. Pero algo que no estás haciendo, y no me puedes decir que estás haciendo, es que estás unificando al cuerpo de Cristo. No lo estás unificando, Wow. lo estás dividiendo con esa acción. Aunque tú creas que Wow. estás haciendo mucho bien, lo estás dividiendo. Y eso no es lo que Jesús oró. Jesús oró porque fuéramos uno. Y que aunque a lo mejor si tú hablas con el autor, a lo mejor el autor te lo regala. Y eso es lo que yo hacía cuando tenía algunos conciertos o tenía discos y había gente que no podía comprarte el disco. Y uno termina regalándoselo a la gente. Eso no es problema. Claro. Pero, pero no, pero simplemente tomarlos por atrás sin que la persona se dé cuenta, eso no es honesto. Y está desuniendo el cuerpo de Cristo. Entonces, por sobre todas las cosas, en medio de todas las miles de cosas que discutimos en línea y en internet y en los medios sociales, si hay una rejita donde el enemigo se está metiendo, es traer división en la Uh, iglesia. Y eso yo sé que sería un tema para el pero otro podcast, no, no, pero no, nada no, más, no. Señores, sí, yo creo sí. que vamos a tener que tener 10 episodios o una temporada completa solo con el pastor Sergio. Pero no, veamos por la unidad Definitivamente, del cuerpo de pastor. Cristo.
Sí, y creo Veamos por la unidad. que las redes sociales se prestan demasiado a muchos niveles para desunir. Y mire, es un muy buen tema, así que prepárese, que viene esa invitación para que hablemos de ese tema también aquí en el podcast. Bueno, vamos a finalizar, pero antes de finalizar, yo quiero hacerle una pregunta. Siempre hago algunas preguntas de estas para que la gente le conozca un poquito más. Y con usted tengo una que no es común, de las que siempre hago, y una que sí es común. Le voy a hacer la que no es común primero. Dale. Pastor, usted es compositor. Usted es compositor, usted compone música. ¿Qué Sí. canción así famosa usted escribió que se canta mucho en las iglesias? Bueno, la más conocida y la que ha llegado más lejos y que se sigue cantando hasta el día de hoy, aunque se escribió, ya vamos a ir para casi 30, no, 20 y tantos años, es La Casa de Dios, que Danilo Montero grabó y que la siguen ¿Usted cantando en escribió La muchos Casa lugares. de Dios? Sí, 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 sí. Señores, wow, no lo sabía. No. ¿Y cuál sería otra? Y una que se Dígame canta otra. mucho, otra que se canta mucho, mucho en todas las Navidades, es la de Es Navidad. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el Wow, gozo que en aquel día Cristo qué Jesús nos vino a dar. chévere. En esa escribí la letra porque Excelente. hubo otros amigos que escribieron la música, Juan Salinas y Emanuel La Espinosa, música. pero yo escribí la letra. Wow. Y esa cada año se vuelve a cantar en las Navidades, en muchos lugares y en muchas iglesias. Entonces sí, siempre es bien bonito volverlas a escuchar. Usted se imagina de que yo vaya a visitar a la iglesia del pueblo de allá, a mis amigos y hermanos Jonathan y Sara, y que cantemos esa canción, Pastor, yo me muero. Nunca la hemos hecho aquí con ellos, desde que han llegado no la hemos hecho, pero a lo mejor en algún momento nos animamos y hacemos algo. Uno de mis sueños siempre fue cantar con Jonathan y Sara, y mientras ellos vivieron aquí, nunca se dio. Así que vamos a ver si se da ya. Vamos a ver, vamos a ver. Hacemos un programa especial Oremos. para Redes con Valor ahí cantando. Sí. Excelente. Yo feliz. Entonces, la otra pregunta, Pastor, si usted no estuviera dedicándose hoy a lo que se dedica, usted es pastor de adoración en la iglesia del pueblo en West Chicago, ¿verdad? Sí. Bueno, ya actualmente Ajá. ya no estoy como pastor de adoración porque Jonathan Jerez entonces está como el pastor de adoración Exacto, en la sí. iglesia. Entonces yo estoy como el pastor de la iglesia Sí. hispana, pastoreando la iglesia Oh, hispana. wow. Ujú. Excelente, pastor de la iglesia hispana. Entonces, si usted no se estuviera dedicando a esto o a la música en algún momento que lo ha hecho, ¿a qué usted se dedicaría, pastor? ¿Qué usted hubiese estudiado? Yo estudié, no terminé la carrera, pero estudié diseño gráfico. Empecé estudiando diseño Vaya. gráfico y me gusta mucho el diseño gráfico. Pues siempre me ha gustado las artes. Creo que todos, en el ministerio todos estamos llamados a ser diseñadores. La cosa es que diseñamos. No es Exacto. todo. O sea, Wow, la creación me está gustó hecha eso. para que nosotros hagamos diseño en todo. Desde nuestra familia, la manera que tú crías a tus hijos, desde la manera en que tú enseñas a otros o lideras a otros. Todo tiene que ver con el diseño y cómo nosotros ponemos junto lo que Dios nos ha dado, los recursos que nos ha dado. Entonces, si yo no fuera diseñador gráfico, lo que pasa es que a mí me gusta mucho estar con gente. Entonces, como que yo decía, ser diseñador gráfico no quiero nada más estar detrás de un escritorio todo el día. Y por eso entonces me salgo de la escuela de diseño gráfico y me meto a la escuela bíblica, porque entendía también que quería servir a Dios. En el pastorado, porque puede servir a Dios siendo diseñador gráfico, claro que sí. Sí. Pero yo creo que sería un maestro quizá. Me gusta dar clases, me gusta Wow. enseñar y me gusta compartir, me gusta ver a los alumnos, escuchar algo y entonces saber que eso puede, porque Dios usó muchos maestros en mi vida para bendecir mi vida y yo creo que si no estuviera haciendo esto, o estaría diseñando o estaría enseñando. Excelente. Wow, pastor, de verdad ha sido un honor esta conversación. Yo espero que para ustedes que la escucharon o nos vieron haya sido de tanta bendición como lo fue para mí, que les edifique. Gracias nuevamente por aceptar mi invitación. De verdad no tengo palabras para agradecerle, de verdad que sí. Gloria al Señor por la obra que ha hecho en su vida y que es la que nos permite poder tener estas conversaciones. Sí, gracias, Maciel. Gracias por la invitación, de verdad, que aprecio mucho lo que haces, aprecio mucho todo el área ministerial de lo que tú haces vocacionalmente, pero también aprecio mucho la influencia que Dios te ha dado.
para llegar a muchos otros Gloria a y Dios. inspirarles a otros con esto, que es, al final todo se trata de que sigamos embelleciendo y restaurando la creación, porque para eso vino Jesús, a restaurar todo lo que se había roto, y nosotros somos parte de esta restauración, de que toda la creación vuelva a brillar para la gloria de Dios, en todas las áreas donde Dios nos tenga trabajando, las artes, la academia, la enseñanza, el ministerio, el hogar, todo. La salud, los La salud, abogados, las los leyes, financieros. todo. Todos. Ujú, Me encanta. ujú. Gracias a ustedes también por escucharnos y vernos hasta aquí. Recuerden que estamos ya aquí en YouTube y también nos pueden escuchar, como siempre, en todas las plataformas digitales de podcast, como Apple Podcast, Spotify, Google Podcast o cualquiera que sea tu plataforma favorita. La próxima semana, hoy vamos a grabar otro episodio. Es un poco más cortito, tiene menos preguntas, pero es súper poderoso. Así que ya ustedes saben, nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio de Redes con Valor. Bye bye.